Muy buenos días para todos y para todas. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Milena Montaña, hago parte de la mesa, egresada del Colegio Instituto Cerros del Sur, una propuesta educativa desde la educación popular, con más de 30 años de experiencia en el territorio, y a partir de esa formación es que hoy en día puedo ser o me considero lideresa, y ha sido por ese tránsito principal que ha generado el colegio pues en mí y en muchas personas que han pasado por esa institución. Entonces, el proceso de resistencia de No le saquen la piedra a la montaña nace precisamente del colegio ICES, ¿sí? Con toda esta visión que ellos abren cuando uno estudia allá, de la formación de líderes comunitarios, de la formación de personas principalmente, antes que profesionales, tecnólogos o seres que vayan a trabajar. Primero es importante formarlos como seres humanos, y eso es lo que ha pensado el ICES siempre. Y por eso, a partir del ICES es que crecen muchas experiencias territoriales, como la Casa Cultural Airubaín, como en Titecoa, muchos procesos que nacen de ahí por la formación que reciben de este proceso. Nacemos del ICES porque estábamos muy cerca a un polígono de explotación minera, que era el polígono de explotación de Canteras Unidas La Esmeralda, que era algo que conversábamos ahorita con los compañeros que van a hacer las ponencias ahorita, que la gran minería, la minería a gran escala, lo que ha buscado, como ya no puede ser tan grande o los títulos ya no se les concede tan grande, volverse minería mediana, ¿cierto? Entonces lo que hacen es dividirse los títulos y estar en un mismo territorio bajo nombres distintos, pero la persona o los propietarios son unas solas personas, ¿cierto? Eso era lo que pasaba con Canteras Unidas La Esmeralda. Tenía 4 frentes de explotación subarrendados, pero pues todos pertenecían a los hermanos Porras, que no sabemos todavía si existen o no, si son reales o no, ¿cierto? Alrededor de la montaña o de Ciudad Bolívar en general hay muchos mitos, por decirlo de esta forma, sobre sus propietarios. Entonces, algunos dicen que son los Angulo, otros dicen que es Carranza y su familia, sus herederos, y otros dicen que pues los Forero Fetecua, al ser los que empezaron a lotear la parte de Ciudad Bolívar con Soacha, pues automáticamente se apropietaron de los terrenos, ¿cierto? Los Foreros Fetecua y otras personas, que no recuerdo el nombre en estos momentos, se están peleando la legalidad del predio que ahorita consideramos para nosotros que es la lucha actual de la mesa como Parque Ecológico Cerro Seco. Son 365 hectáreas que están en disputa todavía, ¿sí? Y sobre ellas lo que se está proyectando desde la alcaldía, desde que llegó Peñalosa, es un plan que se llama Plan Azoteas, que es la construcción de 14.000 viviendas de interés social en esos predios que les estaba comentando. Actualmente la pelea pues va más por la reivindicación del escenario que siempre ha sido de las comunidades, que nunca ha tenido propietario, ¿sí? Y que siempre sirvió para el goce y el disfrute de todos los habitantes de la localidad, ¿sí? No solo de Potosí, de Arborizadora, que son los barrios que hacen parte de Ciudad Bolívar, de la UPZ 70 Jerusalén. Entonces, nuestra resistencia nace a partir de ese proyecto minero, ¿sí? Era porque nosotros íbamos a esa montaña donde está el Palo del Ahorcado, que es uno de los símbolos más importantes de Ciudad Bolívar, a hacer los procesos de chocolatada al final de año, en agosto, para elevar cometa, o a principio de año como un proceso de integración en el colegio. Y cuando se empieza toda la explotación minera en el año 2010, pues nos cierran la montaña y no podemos acceder a ella. Cuando ya hace más de 30 años que se empieza a poblar toda Ciudad Bolívar, pues siempre había sido pública. Entonces, ese proceso generó, como el día de hoy va a estar enfocado a las transiciones, generó nuestra primera transición como estudiantes de un proceso que buscaba formar líderes y lideresas sociales. Y no vamos a permitir que un espacio que siempre ha sido público, que siempre ha sido de nosotros, ahora se privatice con el fin pues, de explotarlo. ¿Para qué? ¿Sí? Porque tiene que seguir expandiéndose la ciudad a costas de qué, ¿sí? Porque el campo tiene que seguir desolado,
¿sí? ¿Por qué tenemos que seguir desplazando a la ciudad, a los campesinos a la ciudad, si todavía podemos generar otras propuestas, si los campesinos pueden seguir cultivando, si nosotros podemos seguir habilitando estos espacios públicos y cuidándolos pues de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, una de las primeras problemáticas que nace de eso es de la separación que se genera con esa brecha del cierre de lo humano y lo natural, ¿sí? Y esa es nuestra mayor preocupación. No podemos seguir permitiendo que los humanos crean que son una cosa diferente a lo natural, y por eso se cree que el progreso es una cosa de acabar con todo, mientras nosotros estemos bien vestidos, maquillados, peinados, en nuestros carros, en nuestras supercasas, cuando eso no debería ser así, ¿sí? No estoy diciendo que todos tengamos que vivir en cavernas, porque eso es como se ha tergiversado también el discurso de creer que las personas que luchan por sus territorios, que luchan por el ambiente, creen que debemos vivir en cavernas o como nómadas o bestias, porque pues en eso se ha convertido o han tergiversado todo lo que nosotros estamos proponiendo en nuestros territorios. Y no es así, en realidad necesitamos generar esas conexiones con la naturaleza, pero necesitamos creernos parte de ella. Y esa es nuestra primera transición. Nosotros no consideramos que la sociedad sea una cosa, que las relaciones sociales sean otra cosa y que lo natural sea otra cosa aparte. Cuando uno aprende a conectarse con la naturaleza, entiende que su relación con el otro es distinto, porque lo entiende como un ser, pero no el otro humano, sino el otro vivo, ¿sí? El otro que también tiene derechos, el otro que también existe y que necesita que nosotros contribuyamos a su existencia, ¿sí? Uno puede contribuir a la existencia del otro con sus saberes, ¿sí? Del ser humano, pero puede contribuir a la existencia de la naturaleza desde esas cosas mínimas que hablaba la compañera que estaba explicando la metodología, de cerrar la llave a tiempo, de dejar los cargadores desconectados mientras no los vamos a utilizar, de estar pendiente de la planta que sembró la mamá afuera, ¿sí? Son cosas mínimas que generan en nosotros otra forma de entendernos con la naturaleza y entendernos como seres humanos, que es nuestra principal lucha desde que empezamos con la mesa ambiental. En la mesa ambiental está conformada principalmente por profesores, trabajadores sociales y bacteriólogos. Entonces, nuestro fuerte es el campo pedagógico, ¿sí? Entonces, todas nuestras acciones van dirigidas a eso. Lo hacemos desde diferentes ámbitos. Está la Escuela de Fútbol Gestores de Paz, que entiende el fútbol alrededor de lo ambiental, ¿sí? Que considera que el fútbol es otra forma de resistir en el territorio, es otra forma de reivindicar el territorio, ¿cierto? Pero en el fútbol comercial, ¿sí? Donde el jugador hace parte de la mercancía que hay que vender y que hay que trasladar, ¿sí? Y que entre más se evalúe, pues muchísimo mejor porque más va a tener dinero, sino del fútbol que de verdad construye paz también, ¿cierto? Y es el fútbol de no somos enemigos porque hacemos parte de dos equipos diferentes, sino somos compañeros de cancha, ¿sí? Somos compañeros de balón y nuestro amor es el balón, es el fútbol, y alrededor de eso es que se ha generado toda una propuesta de fútbol popular que se está integrando a la Liga de Fútbol Popular, del fútbol a la academia, ¿sí? Que no sé si la hayan escuchado, es una liga que tiene ya ahorita su cuarta versión y es a nivel distrital y que está buscando pues formar a los chicos y chicas alrededor del fútbol, entendiéndose de otra forma con el ambiente y con la paz. Está Gestores de Paz, que es un proceso con niños y niñas enfocados al tema de la paz, ¿sí? Pero de entender su territorio y la lucha por el territorio como una paz material y efectiva, ¿sí? No como la paz abstracta que nos proponen todos, y es que la paz la entendemos como el fin del conflicto armado y no es real, ¿cierto? Sino que el fin del conflicto armado hace parte de esos procesos reales de paz, pero los procesos reales de paz se dan también por la vida digna en los territorios, por la educación, por la eliminación de la pobreza y la analfabetización, ¿cierto? Que son cosas reales que se deben ejercer en un proceso de paz. Bueno, entonces el enfoque de Gestores de Paz es entender a los niños como niños, ¿sí? Y no es infantilizarlos creyendo que los niños no tienen la capacidad de decisión, sino que efectivamente son seres que se están formando, pero que también deciden, que es una apuesta también muy importante desde nosotros.
Está Cine Club Cine Montaña, que es una apuesta de cine ambiental, que busca construir con las comunidades ese concepto de lo ambiental, eso de entablar una relación con lo natural desde el cine moderno o desde el cine de Disney y demás, que pues en realidad se puede utilizar de una buena forma, enfocándolo también a lo ambiental, a lo territorial, a lo comunitario, y desde ahí hemos construido con los niños y niñas apuestas desde sus territorios con el cine, ¿sí? Entendiéndose como parte de su territorio y la importancia que tiene este para ellos. Está también el proceso de soberanía y naturaleza, son un colectivo de abogados enfocados a lo ambiental, que desde lo que saben que es el derecho fortalecen todas las apuestas ambientales y pues le dan ese empujón jurídico a las organizaciones que lo necesitamos. Colectivo Popular Al Timón en estos momentos está enfocado también en las escuelas de fútbol y el trabajo con las juntas de acción comunal, pues también para formar a los líderes y lideresas un poco mayores en el tema ambiental. Entonces, a partir de todas estas experiencias que se han unido y con las que conformamos la Mesa Ambiental No le saque la piedra a la montaña, es que empezamos a formarnos primero nosotros, porque no podemos formar a los demás si no sabemos en qué los estamos formando. Y la primera transición importante que tuvo el proceso fue poner la temática en discusión de lo ambiental en el territorio, ¿sí? Porque era algo que no se discutía, porque era algo que no se hablaba, que no tenía importancia para muchas de las personas o de los habitantes del territorio, ¿sí? Y ponérsela desde lo cotidiano, ¿sí? Desde el botar la basura un día antes de que pasara el carro recolector, desde entender que el papelito no va en el piso, sino que hay unas canecas de basura, que se puede dividir, que hay recursos aprovechables como lo orgánico, ¿sí? De explicarle a la mamita cómo podía fortalecer con la papa, con la yuca, con todo lo que sobraba de su alimentación cuando pelaba para hacer su almuerzo, las plantas que tenía en su jardín y demás, y así es que hemos ido también construyendo nuestro saber con la comunidad, con lo que ellos también nos pueden explicar, ¿sí? Mucha gente de Ciudad Bolívar o ha sido desplazada por el conflicto armado, entonces son campesinos también, que saben y entienden todo esto de la importancia de sembrar sus alimentos y que consideran que es la vía para salir, una vía de desarrollo importante, y es que cada uno de nosotras empiece a sembrar pues sus alimentos, ¿cierto? Eso hace parte también de otro cambio, otra transición, y es que así sea la aromática la que sembremos, pues ya estamos ayudando, contribuyendo a generar otras alternativas, a pensarnos de otras maneras. En lo personal, al hacer parte del proceso o de los procesos sociales, uno se empieza a entender desde otra posición. Uno se siente más humano y la humanidad no entendía como la unión de varios seres humanos, sino la humanidad de crear o generar solidaridad, empatía, respeto y amor por el otro, así no lo conozca, ¿sí? Y creo que eso es lo que ha generado desde los procesos, o que cada persona que se meta a los procesos luche por los derechos de todas las personas, así no las conozcamos, y es por el amor que le tenemos no solo a la humanidad, sino al planeta en general, y la necesidad que sentimos de que en realidad estas cosas cambien, ¿sí? Que la guerra deje de existir, y es posible que deje de existir la guerra, pero también Hola. De que la gente también se concientice alrededor de estas problemáticas, ¿sí? De que con su voto también contribuyen, ¿sí? Con el voto o no voto también contribuyen a que todas estas problemáticas se agudicen o no, ¿sí? Y que es algo que sí debemos seguir entendiendo. El problema en Colombia ha sido que las personas adultas en su mayoría han apoyado un modelo que vienen conociendo desde hace mucho tiempo por miedo al cambio, me imaginaría yo, y uno dice, oiga, pero ¿por qué esa falta de humanidad de esas personas que no piensan y no se solidarizan con sus hijos, con sus nietos, ¿sí? Con el futuro que viene en este país, y no se atreven a cambiar?
Y es también un llamado a que nosotros hacemos desde este proceso. Nosotros estamos tratando de resistir este último año al gobierno de Peñalosa para que no se empiece con la construcción de las viviendas en lo que consideramos el Parque Ecológico Cerro Seco, ¿sí? Y estamos buscando la alternativa de que llegue a la alcaldía una persona con la que podamos entablar una negociación, con la que podamos entablar unas mesas de discusión que nos favorezcan para poder fortalecer el proyecto y para que entre al POT y pueda declararse como parque ecológico. La importancia de esta montaña no es solo cultural y social, no es solo porque nosotros hayamos habitado allá, sino tiene una importancia ecosistémica que desde que llegó Peñalosa no ha sido reconocida. Actualmente estamos en los procesos de investigación sobre la flora, la fauna, todo el ecosistema en general y cómo eso ha contribuido a lo social. Nosotros habitamos en un lugar conocido por un ecosistema subxerofítico, ¿sí? Que es un ecosistema de alta montaña, es un ecosistema de desierto semiseco, ¿sí? Y donde crece plantas y arbustos bajos, animales que pueden vivir en pastizales y demás, ¿sí? No es un peladero porque todas las personas que van a Ciudad Bolívar y no conocen el ecosistema, pues como no ven los grandes árboles y los venados, como dice Peñalosa, pues creen que nosotros vivimos en un peladero y que la montaña no tiene importancia ambientalmente, ¿sí? Nosotros hemos venido investigando desde hace 3 años y hemos entendido la importancia de ese ecosistema no solo para nosotros, sino para el páramo de Sumapaz, que es el mayor proveedor de agua en el mundo, ¿cierto? Y es porque este páramo, cuando suelta su agua, este ecosistema lo que hace es albergarla a nivel subterráneo, ¿cierto? La va limpiando, la va purificando y en épocas de sequía la suelta para que nosotros podamos tener de esa agua, ¿sí? Entonces es una conexión también con el páramo porque protege al páramo, ¿sí? Cuando es una montaña antes del páramo de Sumapaz y a medida que van generándose contaminaciones y demás, pues esta montaña lo que evita es que el páramo se contamine, es que todas esas cosas que no deberían llegar al páramo lleguen allá, ¿cierto? Entonces hay una relación, o cuando uno entiende los ecosistemas, entienden que no son aislados, ¿cierto? Sino que hay una conexión entre todos y que si uno se cae, el otro también se cae, ¿cierto? Entonces, bajo esa apuesta es que también hemos venido proponiendo que las apuestas pedagógicas deberían entenderse o que el humano debería entenderse como un ecosistema. Y es que si uno se cae, todos se caen, ¿sí? Como está pasando. Entonces, si el campesino deja de existir, pues nosotros dejamos de comer, ¿sí? Dejamos de alimentarnos y tenemos que empezar a buscar otras formas de suplir esas necesidades. Entonces, esa es como la invitación que hacemos siempre, de dejar de separar lo natural con lo humano, ¿sí? Lo natural también tiene derechos, nosotros tenemos derechos y deberes con lo natural y todos somos un conjunto, ¿sí? Entonces, la paz no está alejado de lo ambiental, lo social no está alejado de lo ambiental, como yo me relaciono con el otro no está alejado de lo ambiental, todo hace parte de una integralidad compleja que si se afecta a uno, pues en cadena se va a ir afectando todo lo demás, ¿verdad? Entonces, esa es como las transiciones que hemos entendido, las cosas que hemos tratado de cambiar también en nosotros, ¿sí? De complejizarnos esas preguntas de por qué el fracking no, por qué la minería no, por qué en ciertas zonas no es posible generar esos procesos de explotación y después entender toda esa complejidad que también se genera alrededor de eso y es que el petróleo para dónde se va, ¿sí? Queremos explotar, sí, el petróleo, pero nuestra gasolina sigue siendo la más cara. Entonces, ¿para qué queremos seguir explotando si la gasolina sigue en un precio elevadísimo? ¿O por qué tenemos que seguir pagando 2.300 en el Transmilenio si supuestamente de aquí también se están sacando hidrocarburos, ¿sí? Es complejizar también todo ese tipo de cosas, es entender que podemos satisfacer las necesidades alimenticias de los colombianos y no deberíamos seguir trayendo comida del Ecuador, como viene la mayor parte de la comida de nuestro país, que no estamos consumiendo productos colombianos, sino productos ecuatorianos, algunas veces chilenos, argentinos, cuando nosotros tenemos la capacidad y somos uno de los países más diversos en el mundo para suplirnos estas necesidades. Entonces,
entender que esas relaciones de poder también se materializan en esas dinámicas cotidianas de vida y cómo nosotros desde la huerta, desde el sembrar la hierbabuena, la manzanilla y demás, logramos crear otras relaciones que den paso a futuro a que esas relaciones de poder se tengan que romper. Y ya, los invito en febrero, sale la sistematización desde la Uniminuto de la Mesa Local Ambiental para que lean el libro, ya a mediados de febrero estará la publicación. Gracias.